Vamos a analizar lo que está ocurriendo. Gonzalo Rengifo, director general de Big Data Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, el guión de las preguntas desde luego que era diferente, pero te quiero preguntar primero, si no te importa, por lo que está ocurriendo en Estados Unidos a la espera de los resultados de Microsoft, esa fuerte caída en Nvidia y por tanto en el Nasdaq también. Parece que hay mucha volatilidad en la tecnología. Llevamos ya también unas semanas hablando de una rotación de sectores desde la tecnología hacia las small caps. Hay muchas compañías que publican resultados próximamente. Hoy, por ejemplo, leía también que Barclays decía que esta rotación en realidad tenía que detenerse pronto porque esto no es sostenible. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas de todo lo que está ocurriendo? Bueno, la verdad es que tienes razón que está habiendo una rotación muy importante. La rotación se debe, en nuestra opinión, en la opinión de Piquet, más a datos macro que a datos micro. Y me explico. Es decir, no tiene nada que ver con los resultados de las propias empresas. Digo que ahora mismo los últimos datos de inflación que presentamos la semana pasada, así como los datos de crecimiento económico y, sobre todo, el que el mercado esté descontando que la Fed va a entrar en el ciclo de recorte de tipos de interés, lo que ha hecho el mercado es, de alguna forma, con estos datos macro, como comentaba anteriormente, ha sido decir, bueno, quiénes son las empresas que más se van a beneficiar. Eso no quiere decir que el recorte de tipos no beneficie también a las tecnológicas, pero es verdad que lo que hemos estado viviendo estos últimos, diríamos, 3-4 trimestres es un liderazgo por parte de muy pocos valores en los mercados. No olvidemos que el S&P 500 capitaliza, o la bolsa americana, es el 62% de la capitalización mundial, de los cuales casi más del 40 o 50% de todo lo que ha hecho, esto viene de esas 7 magníficas que hablábamos, ¿no? Entonces, este liderazgo tan estrecho, que no se da históricamente, yo creo que nunca ha sucedido de tal magnitud, lo que ha hecho ha sido preocupar ciertamente a los inversores, ¿no? Y los inversores de alguna forma están diciendo, bueno, si la tecnología no está barata, ¿qué hay barato? ¿Qué hay barato si vamos a entrar en un recorte, en un ciclo nuevo de recorte de tipos de interés? Y hemos visto, bueno, que ha habido una rotación brutal a la parte de small cap, a todo lo que son aquellas compañías y sectores que han estado rezagados, vamos a decir, ha ido un dinero hacia los rezagados. Ahora, ¿que esto va a ser sostenible o no? Yo creo que no vamos a ir a los extremos. Es verdad que quizá nuestra opinión es que la tecnología está cara, pero no está sobrevalorada, no que entendemos que haya una burbuja. Hemos visto que los resultados que ha habido hasta el momento, con la excepción de Tesla, pues no son tan malos, son resultados buenos. Pero es verdad que ahora mismo el mercado está muy, en nuestra opinión, está, pues vamos a decir, muy influenciado por sentimientos, ¿no? Y el sentimiento, nosotros hemos visto las estadísticas de ayer mismo, estadísticas que el 80% de las compañías americanas que han planteado o que han, mejor dicho, publicado resultados, el 80% han superado las expectativas que había de resultados, lo cual son noticias muy positivas. Pero el mercado se está fijando mucho más en lo que es el guidance, lo que es la visión a medio plazo y claramente estamos viendo que las estimaciones de los analistas para el año 25 son crecimientos no del 10%, como estamos viendo ahora mismo, que cualquiera en el mercado diría que un crecimiento del 10% de beneficios es una cifra más que razonable. Están hablando de 15%. Y entonces yo creo que aquí el mercado clarísimamente va a ver que va a haber una decepción, no hay posibilidad de más sorpresas positivas, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay un cierto cansancio por parte del mercado, pero de todas formas yo diría una cosa que también es importante, es decir, no nos olvidemos que esas tecnológicas que ahora mismo están sufriendo una corrección, que digamos que va a ser más coyuntural que estructural, siguen generando unos niveles de cash y unos niveles de ingresos súper importantes. Entonces, yo creo que ahora mismo esto es un tema más coyuntural, es un tema en donde el mercado está intentando de alguna forma posicionarse para este nuevo ciclo de bajada de tipos por parte de la Fed, y que ya sabemos que el Banco Central Europeo y el Banco Suizo ya lo han empezado, pero yo le diría que es más un movimiento coyuntural que no estructural, ¿no? Bueno, vamos a fijarnos también ahora, Gonzalo, sobre todo en lo que ha ocurrido en Europa en el día de hoy. Ha sido un día con muchos resultados, también resultados, pero muchos datos macroeconómicos que se han publicado. Por ejemplo, datos de PIB, donde hemos visto mucha diversidad entre economías como la española o la alemana. En España creciendo en torno a un 0,8%, en Alemania en contracción económica otra vez en términos intertrimestrales. ¿Qué opinión te merecen todos los datos que hemos conocido hoy? La diversidad de crecimientos que estamos viendo en Europa y también la inflación alemana, que, por cierto, ha decepcionado de nuevo. Del 2,2 hemos pasado al 2,3 y no se esperaba esa subida. Bueno, clarísimamente, como bien dices, Marta, la divergencia en Europa
Europa en sí misma es tremendo. Está claro que todos aquellos países muy industrializados que dependen además bastante, con el caso de Alemania, del tema de China, y China hemos visto que empezó a tener cierto repunte de actividad y de crecimiento a principios de año, pero hemos visto que se va un poco desinflando, no está cumpliendo expectativas. Esto está afectando a la locomotora europea, que es alemana. Pero esa divergencia, yo que hay que mirar las cosas un poco con perspectiva. Es decir, el crecimiento potencial de Europa, crecimiento potencial cuando las cosas van muy bien, es el 1,2%. Este año se va a esperar el año 23 que Europa crezca en global un 0,7%. Que es por debajo de potencial. Pero creemos que Europa ha tocado suelo. Hemos visto, como decías tú, que Alemania viene de una recesión técnica, cosa que no ha pasado en otros países, vamos a decir, más del sur. Es decir, existe aquí es una gran contradicción, ¿no? Es decir, que los países más mediterráneos están creciendo más que los países más del norte, que quizás son los que habitualmente dirigen un poco el ritmo de las cosas, ¿no? Pero nosotros creemos que Europa, lo que pasa es que tiene un tema político importante. Vemos el caso de Francia, que todavía está con un nivel de incertidumbre muy importante. El caso de Alemania, como bien dices, el tema de producción industrial también ha caído. Es decir, que existe mucha divergencia, pero creemos que Europa tiene que ir encajando poco a poco las piezas. Vemos que también dentro de Europa pues tienes países como Suiza, en los cuales estamos muy positivos, porque tiene un mercado y una moneda que están mostrando muchísima fortaleza. Reino Unido también tiene que salir de esa especie de mutismo que compara con el resto de mercados. Es decir, en Europa hay oportunidades, pero yo diría que más que a nivel regional o a nivel país, lo que sí estamos entrando en Europa y creemos que es una gran oportunidad desde el punto de vista de compañías. Hay compañías con valoraciones muy atractivas, con modelos de negocio muy sólidos, con balances muy saneados, y creemos que es el momento, como dirían los ingleses, del stock picking. Más que decir si nos gusta más Alemania que España o al revés, yo diría sectores, qué compañías están siendo tienen unas valoraciones muy interesantes, unas perspectivas muy interesantes, y por eso yo quizá en Europa sí va a haber mucho más rotación hacia lo que estamos hablando. Hay mucho más posicionamiento en la parte de value, la parte de un poco de valor, de quizás con balances saneados, con generación de caja muy sólida, con capacidad de fijación de precios. Entonces yo creo que Europa es un mundo completamente distinto al americano, que está totalmente dominado por el tema de tecnología, y en Europa el tema de industriales, el tema del sector financiero, el tema de utilities, energéticas, yo creo que ahí sí que podemos ver muchas oportunidades porque hay valoraciones bastante atractivas, ¿no? Mirando ya al Banco Central Europeo a cómo puede encajar todo esto, todos estos datos que vamos conociendo y que seguiremos conociendo hasta la reunión de septiembre, ¿piensas que el hecho, por ejemplo, de ver hoy en Alemania una inflación que está subiendo, o por ejemplo en España una economía que está creciendo a unos ritmos que tampoco están mal, en torno a un 1% intertrimestral, ¿crees que eso puede poner en peligro, la bajada de tipos quizá esperada por parte del mercado para septiembre? Pues mira, ahí nosotros tenemos nuestras dudas. Nosotros creemos que sí o sí el Banco Central Europeo va a seguir bajando tipos aquí a final de año. No tenemos mucha certeza si en septiembre va a seguir bajando antes que la FED, porque sabes que la reunión del Banco Central Europeo es anterior al que va a tener la FED. No sé si va a esperar a la FED, pero quizá por mirarlo, no apostar para septiembre o no septiembre, yo diría que nos esperan 2 o 3 bajadas más de aquí a final de año por parte del Banco Central Europeo. No sé si será septiembre la segunda, pero yo diría, Marta, que tenemos que mirar un poco las cosas un poco más con perspectiva. Yo creo que vamos a un entorno en el año 25 en donde los tipos de interés en Europa estarán más cerca del 3, en general, o incluso un poco por debajo del 3, y en el caso de Estados Unidos estarán en torno un poco entre el 3,5 y el 4. Es decir, que yo creo que independientemente del ritmo, creo que la tendencia está muy clara, pero es verdad que los bancos centrales ahora mismo, y lo hemos dicho en algunas tertulias, van con pies de plomo. Es decir, si los datos no acompañan o dan ciertas dudas en cualquier momento por el mercado laboral, como bien dices tú ahora mismo, pequeña repunte de inflación en la parte en Alemania. Es verdad que la inflación española está en torno al 2,8%, es decir, la alemana está por debajo. Yo creo que los datos sí van a ser fundamentales desde el punto de vista para los bancos centrales para tomar decisiones y poder de alguna forma justificarse frente al mercado. Pero también otro comentario que es importante es que los bancos centrales están intentando ser lo más transparentes posibles, con lo cual, si el Banco Central Europeo quisiera poner o aplicar una rebaja en septiembre, yo estoy convencido que veremos declaraciones anteriores a la reunión de septiembre en donde de alguna forma dejarán caer más o menos la dirección o por dónde quieren tomar una decisión. Si va a ser bajar una bajada en septiembre o esperar a octubre.
Y la Reserva Federal, Gonzalo, porque empieza hoy la reunión de tipos de julio, termina mañana tendremos ya la decisión, no se espera nada para la reunión de mañana, pero quizás sí que en el discurso o en las preguntas más bien, a lo mejor Powell nos pueda dar alguna pista. ¿Crees que también, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha estado últimamente en sus últimas comparecencias, donde sí que le hemos visto más abierto a matizar cosas que hasta ahora quizá no había querido entrar en ellas? ¿Crees que puede ser menos prudente que en otras ocasiones? ¿Podría hacerse un Lagarde y avisar al mercado de que septiembre va a ser el momento de bajada? ¿O crees que Powell no va a ser tan así? Mira, voy a arriesgarme un poquito, Marta. Mira, Venga. Los últimos datos de producción industrial en Estados Unidos han sido más débiles de lo esperados. Los últimos datos de ventas de casas también han sido un poquito más. De hecho, no ha habido subida de precios de casas en mayo, cuando viene subiendo los últimos 9 meses, ¿no? En el tema de hipotecas se ha reducido. En el tema del mercado laboral, como vimos las cifras, ya hay menos, vamos a decir, el paro todavía se mantiene por encima del 4%. Yo creo que ahora mismo los datos macro que maneja la Fed son suficientes para que Powell ya adelante al mercado que en septiembre va a empezar a bajar tipos. Es decir, ya tiene, no hay ningún dato, incluido el de inflación, no hay ningún dato que de alguna forma frene a la Fed para por lo menos dejar caer, como bien decías tú, algún atisbo de que se siente confortable con los datos macroeconómicos que tiene de inflación y que de alguna forma lo que no quiere, porque estamos viendo que sí es verdad que el crecimiento muy importante del segundo trimestre de Estados Unidos, del 2,8%, te puede dar a pensar que la economía se está sobrecalentando, pero es al revés. Es decir, lo que está muy claro es que estos datos que estoy yo comentando son los que están de alguna forma indicando que la economía americana va hacia una desaceleración. Desaceleración suave, pero desaceleración. Entonces, si eso es lo que entiende la Fed, que yo creo que es el caso, seguramente Powell utilizará estos datos que he comentado y algunos más para decir que están sopesando muy seriamente el empezar a ayudar a la economía para que no entre en una desaceleración mucho más pronunciada de lo que sería deseable. Estoy todavía echando un vistazo al movimiento de Nvidia, está cayendo un poco menos, antes rozaba el 7, ahora está en el 5 y pico, pero aún así son caídas importantes para una empresa que hasta ahora se había comportado muy bien, hasta las últimas semanas. Antes hablábamos también del tema de la rotación de activos y te quiero preguntar específicamente por qué tal ves tú también al sector de las small caps. Antes comentaba yo el tema de Barclays, que decía que ya era momento de detener esa rotación porque decían que por fundamentales en realidad era un sector que está muy débil, el de las compañías de pequeña capitalización. ¿Estás de acuerdo, Gonzalo? A ver, yo creo que, como te decía anteriormente, no podemos generalizar small caps en general. Yo lo que sí diría es que en el mundo de small caps hay mucha compañía muy interesante con modelos de negocio muy sólidos, ¿no? Y sobre todo que tienen unas valoraciones súper atractivas. Entonces digo que aquí es la labor de los gestores profesionales de identificar esas compañías. Pero no es menos cierto que hay ciertos sectores como las energéticas que tienen unas valoraciones muy atractivas en algunas industrias específicas en donde nosotros creemos que sí hay oportunidades, ¿no? Entonces, más que decir compro small caps por comprar small caps frente a las big large caps, yo diría que es que en el small caps ahora mismo hay muchísimas más oportunidades que en las large caps, en donde han traído mucho dinero en general, donde las valoraciones están más ajustadas y entonces, para hacer las cosas, un ejemplo, Marta, muy simple. Compramos una compañía que tiene un PER, un múltiplo de valoración de 20, por encima de 20, o uno que está entre 5 y 8. Entonces, yo diría que lo que tiene que mirar el inversor es que aquellos múltiplos que están en 5 y 8 vale la pena mirarlos. Ahí la mayoría son todo small caps. Y en el 5 y 8 habrá cosas buenas y cosas malas. Pero es verdad que otro tema también importante es que lo sabemos todos, todo el mundo pensaba que el nivel de default, el nivel de quiebra, vamos a decir, el ratio de quiebra de compañías pequeñas con la subida de tipos iba a ser muy importante, sobre todo en Estados Unidos, y hemos visto que no ha sido el caso. Es verdad que ha subido, pero ha subido de forma muy moderada. ¿Esto por qué es? Porque la muralla de financiación de todas estas compañías se ha, vamos a decir, decalado a los años 26-27. Si empezamos con el ciclo de bajada de tipos, el impacto financiero de lo que es la refinanciación de estas compañías va a ser mucho menor y eso es lo que le está dando más atractivo todavía, ¿no? Con lo cual, buenos modelos de negocio, mercados en los cuales está empezando a repuntar la actividad, sobre todo en Europa, y en la parte de financiación, como decía, pues menos costes, ¿no? Con lo cual, yo creo que las perspectivas son buenas, pero claro, no todas las small caps. Es decir, yo creo que ahí es labor de, como bien decía anteriormente, del gestor de carteras,
de seleccionar las compañías que realmente están bien valoradas y que además tienen un modelo de negocio con futuro y sólido, por supuesto. Para ir terminando, Gonzalo, respecto a oportunidades de inversión, ¿dónde las estáis viendo ahora? ¿Tanto en renta variable o renta fija? Es una pregunta muy amplia, pero yo creo que es una buena manera también de terminar. Bueno, pues mira, yo te diría que ahora mismo es importante, vamos a hacer un ciclo de bajada de tipos. Yo que ahora mismo el crédito en general, sobre todo el grado de inversión y la parte de no grado de inversión, es decir, el high yield que se llama, de corta duración, estos son oportunidades muy interesantes. Tenemos rentabilidades en lo que estoy comentando entre el 4 y el 6%, que es un tema que ahora mismo puede ser muy interesante de alguna forma bloquear esas rentabilidades o esos cupones de cara a los próximos 2-3 años. Y luego en la parte de renta variable, yo te diría que hay un área que hablamos muy poco, que es el tema de Asia, en donde nosotros estamos viendo muchísimas oportunidades. Y aquí te diría que es multisector. Multisector, ¿por qué? Pues porque todas las tecnológicas, todo el mundo dice, hablar de invertir en tecnológicas ahora no es lo más adecuado porque está muy caro. Bueno, pero es que no todas las tecnologías están caras. Es decir, dentro del ecosistema de, vamos a decir, de inteligencia artificial que estamos viendo, que es un poco el motor de sentimiento de mercado, hay un montón de compañías que se dedican a construir componentes que son necesarios para todo cualquier tema de construcción de semiconductores, para todo el tema de construcción de esos data centers o centros de datos, que está habiendo muchísima inversión en activo fijo allí, CAPEX, sabemos todos los programas de Next Generation aquí en Europa, los programas de IRA en Estados Unidos. Estamos hablando de, no sé, pero yo calculaba más o menos que estamos hablando de entre 300 y 400 billones de inversión en CAPEX exclusivamente. Entonces yo que ahora mismo en la parte de renta variable yo te diría que la parte de energía, de todo lo que es transformación energética, todo lo que es este tema de transición energética, mejor dicho, es muy interesante en nuestra opinión, muy, muy interesante. Eso va a ser un tema estructural y creo que hay muchas cosas que ver. Y no estamos hablando de renovables. Las renovables en sí mismo, como hemos visto con esta volatilidad de precios de la energía, pues hay muchas compañías que están sufriendo, pero es que dentro de lo que estamos hablando de transición energética, nosotros estamos muy centrados en muchas compañías tecnología que desarrollan soluciones y tecnologías orientadas a eficiencia energética, a mayor o mejor eficiencia en la producción, el tema de automatización de procesos, el tema de simulación de softwares para todo el tema de creación de prototipos. Es decir, hay un montón, hay un ecosistema ahí enorme. Entonces yo diría que quizá la idea que yo lanzaría aquí ahora mismo es que en la inversión temática, la parte de transición energética y la parte de tecnología, pero una tecnología no de las grandes Big Seven, sino de todo lo que es el mundo de desarrollo tecnológico, es un tema estructural que quizá es donde más oportunidad vamos a ver en el medio y largo plazo. Porque no olvidemos, Marta, que ahora mismo estamos muy tentados a ver cuál es la oportunidad para los próximos 3 meses, pero yo diría que ahora es el momento de entrar en un ciclo económico de crecimiento moderado, de tipos un poquito más altos de lo que estamos acostumbrados, de inflación un poquito más alta de lo que estamos acostumbrados. Es el momento de mirar quizá con una perspectiva más de 3 años. Dentro de 3 años, qué compañías van a ser las ganadoras, y en la parte de transición energética y en la parte de tecnología creemos que hay que mirar muy atentamente, ¿no? Pues Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Ha sido un placer escucharte, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.